Las cefaleas o dolores de cabeza se subdividen en dos tipos, primarias y secundarias, cuyas diferencias residen en que las primarias no son atribuibles a otros trastornos y las secundarias sí, como por ejemplo infecciones. En este vídeo nos vamos a centrar en las primarias, concretamente en las migrañas. La migraña es un dolor palpitante de cabeza que va de menor a mayor intensidad y puede llevar a náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Su mecanismo de acción se basa en una estructura anatómica principal como el sistema trigémino vascular, que desempeña una función importante en la regulación del tono vascular y en la transmisión del dolor. Este está constituido por dos vasos sanguíneos, meningios y el nervio trigémino. La fisiopatología de la migraña está en continuo cambio. La hipótesis más aceptada actualmente es la neurovascular, donde la activación del sistema trigémino-vascular se puede producir por mensajes procedentes de áreas corticales como el órbito frontal y la del lóbulo límbico. Esto provocará la unión neurovascular, donde se van a dilatar los vasos durales y habrá una reacción inflamatoria neurógena, que se refiere a la vasodilatación y liberación de agentes proinflamatorios que sensibilizan las terminaciones nerviosas y transmiten dolor vía nervio trigémino, y es el ganglio trigémino el que transmite la entrada nociceptiva del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Cuando el nervio trigémino es estimulado, las fibras sensitivas liberarán más neuropéptidos como la sustancia P, que es un neurotransmisor implicado en el aumento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización nociceptiva. Al nivel de las meninges se va a generar una liberación de neuropéptidos vasoactivos como el peptidoglicano relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, que provoca una inflamación meningia. El CGRP es sintetizado por la sustancia P y en migraña sus niveles están incrementados. Y es que cuando se asocia a sus receptores localizados cerca de los vasos meningios, causa vasodilatación. Una vez que el sistema nervioso central recibe la señal del dolor nociceptivo, la va a transmitir a la corteza a través del tálamo, y eso es lo que nos produce la sensación de dolor punzante de cabeza. La vasodilatación provocará un cambio en el flujo sanguíneo y con la inflamación crónica producida por citocinas va a haber una disfunción endotelial, que llevará a la activación plaquetaria, y esta activación va a hacer que las plaquetas liberen sustancias como serotonina y calcio. Hay una correlación entre la disminución de serotonina 5-HT con la migraña. Esto se debe a que se da una liberación de 5-HT tanto neuronal como plaquetaria cuando padecemos la migraña. Y aparte en la orina vamos a encontrar un aumento del metabolito de la serotonina, por lo que el papel que cumple la serotonina en los pacientes con migraña es inhibir la nocicepción. Los tratamientos para tratar la migraña son aquellos como los capaces de bloquear las vías del dolor en el cerebro, triptanos, también el CGRP, que puede ser un marcador para la migraña, ya que se han encontrado anticuerpos en los vasos intracraneales y el ganglio trigémino, que sería el sumatriptán, y otros fármacos eficaces para tratarlos son los agonistas de la serotonina, que disminuiría la inflamación neurógena, pero tiene efectos secundarios, por lo que de momento se sigue investigando para buscar el mejor medicamento, ya que no hay nada específico.